¿Qué tal, equipo? Vamos con el resumen del libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y bueno, este libro no se me va a olvidar nunca. Creo que fue Javi quien me dijo que se lo estaba leyendo y que le parecía bueno, pero que era un plastón, que era muy pesado, que llevaba no sé cuántas semanas leyéndose. Y acabamos de leerlo. La verdad que se me ha ido algo de tiempo. El objetivo era leerlo en 1 hora, se me ha ido en torno a 1 hora y 8 minutos aproximadamente. Pero te voy a contar el resumen del libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Por aquí tenemos el mapa mental con la estructura de toda la información extraída. Y vamos a ello. Antes de comenzar a hablar directamente sobre los hábitos, vamos a enfocarnos en cuál es el foco o qué quiere conseguir cada persona, cuál es, digamos, en este caso, el objetivo de cada persona. Debemos entender que el ser humano, como norma general, siempre se mueve por un bien mejor. Normalmente suelen ser bienes físicos, económicos o humanos, ya sean bien de relaciones, todo el tema sentimental, etc. Entonces debemos entender siempre que cualquier hábito por parte del ser humano, cualquier tipo de comportamiento que se repita a lo largo del tiempo de forma repetitiva en una persona, va a ser en base a mejorar o conseguir alguno de esos bienes, ya sea físico, económico o humano. ¿Cómo se crean los hábitos? Un hábito básicamente se crea en base al pensamiento. Del pensamiento surge una acción que con el paso del tiempo y al hacer esa acción de forma repetitiva una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, básicamente se convierte en un hábito. El hábito, es decir, el reproducir esa acción día tras día, ya sea positiva o negativa, ya estamos hablando de leerte un libro al día o de fumarte un paquete de cigarrillos al día. Ese hábito básicamente va a tener una consecuencia en 3 aspectos fundamentales, que vienen siendo conocimiento, capacidad y deseo. Es decir, qué estoy aprendiendo o desaprendiendo o perjudicándome con ese hábito, qué capacidad está mejorando o empeorando ese hábito y qué deseo me crea ese hábito. Te pongo el ejemplo, el saber leer rápido te crea el deseo de aprender más todavía. El salir cada viernes por la noche de fiesta te crea el deseo de pegarte la borrachera más fuerte todavía. Al final es un poco, por ejemplo, la diferencia entre yo cuando tenía 19 años, que siempre buscaba el salir más de fiesta todavía, y a día de hoy, pues que al final mi deseo es simplemente crecer, seguir mejorando y seguir pues ampliando conocimiento y áreas donde crecer, ¿vale? Entonces, algo que debemos de trabajar y por donde nos vamos a mover en el tema de hábitos va a ser la dependencia, independencia o interdependencia. Esto ocurre tanto en relación a los hábitos como ahora veremos que también se extrapola a las personas. Es decir, debo entender sobre todo si dependo completamente de un hábito o tengo la capacidad de tomar decisiones sobre él, ¿vale? Es un concepto muy importante, quiero decir, modificarlo. Por ejemplo, al final, un hábito que tiene dependencia es salgo de fiesta y me tengo que beber 3 copas. Un hábito que no tiene dependencia, salgo de fiesta y yo decido si yo tomo esa decisión de beber o no. Ahora vamos a trabajar o tomar el foco sobre los paradigmas, ¿vale? Antes de pasar a lo que viene siendo los hábitos. Al final, debemos entender que un paradigma simplemente es una percepción de un problema y donde tenemos que trabajar como personas es en la evolución, digamos, a nivel social o la evolución global del conjunto de cada persona específico para trabajar desde dentro hacia afuera. Muchas veces el mayor error de las personas es que nos enfocamos en que el problema está fuera de nosotros cuando realmente lo único que tenemos que solucionar es dentro de nosotros. Tenemos un problema que reside en nosotros o cómo reaccionamos a algo, ¿vale? Y es ahí desde donde tenemos que trabajar. ¿Cómo se empieza a generar ese cambio? Primero, punto número 1, cambio intencional. Normalmente va a ser en base a la conciencia, mediante la objetividad. Cuando tengo un problema, tengo conciencia sobre ello y sé actuar de forma objetiva. Sé actuar sobre los hechos, sé actuar sobre los datos y sobre cómo solucionar ese problema, y no voy a actuar en este caso sobre opiniones o sobre hechos subjetivos, ¿vale? Siguiente forma de cambiar un paradigma, normalmente suelen ser en las épocas de crisis. Esto lo extrapolo enormemente al ámbito del trading. Mayoría de la gente, cuando cambia el paradigma de que no tiene la capacidad de ser rentable, es cuando vive una crisis donde pierde gran parte de su capital. Básicamente, cómo cambiar un paradigma también de otra forma, si no es a través de la conciencia propia, pues es a través de las grandes crisis, como hemos dicho, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Una gran crisis va a llevar a una persona a necesariamente aplicar ese cambio de paradigma. Una vez teniendo muy claro este mapa general de
a través o por qué se mueven las personas, cómo funciona la creación de hábitos de una persona y cuál es el pensamiento en relación a los paradigmas de cualquier persona, vamos a pasar a los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y aquí vamos a agruparlos en 3 aspectos diferentes: autodominio, cooperación y renovación. Autodominio trata sobre dominarnos a nosotros mismos, ¿ok? Trata sobre una victoria personal. Y un hábito de la gente altamente efectiva es la proactividad. La proactividad, ¿en qué se basa? Básicamente en cuando identificamos un problema, la gente altamente efectiva tiene la capacidad de actuar de forma intencionada sobre determinado problema. Es decir, no reacciona al problema. Te pongo un ejemplo: cuando ves que están cayendo las acciones, no reacciono en forma de pánico sin saber qué hacer, sino que tengo una actuación controlada, ¿vale? Pongo el enfoque en qué tengo que hacer para mejorar esa situación. Punto importante para ser proactivo: desligarse de la sociedad. La sociedad se manipula de una forma donde la mayoría de las personas actúan de forma totalmente controlada, ¿vale? ¿Qué ocurre? La mayoría de las personas ante un estímulo responden, ¿ok? La persona que no tiene educación, que no tiene desarrollo personal, que no tiene capacidad mental, básicamente porque tiene el cerebro lavado, si tú la insultas se va a cabrear y te va a responder. Una persona que tiene cierto nivel de desarrollo personal, al final, cuando alguien la insulta, tiene la capacidad de entender que lo único que ocurre es un problema dentro de la mente de la persona que se está metiendo contigo, porque tú no tienes ningún problema en realidad. Al final, esto se ve mucho dentro del mundo, de un tanto con muchas personas de éxito, y siempre están los típicos haters, ok, y a esas personas no se les responde, porque simplemente tienen el cerebro lavado por el estímulo social de mayoría de la población, ¿vale? Por esto se basa la proactividad. Una persona altamente efectiva a ese estímulo no reacciona, sino que responde. Yo decido cómo actúo frente a ese estímulo. Siguiente punto en base a la proactividad: iniciativa, ¿ok? Iniciativa. Pongo, en este caso, el foco en cuáles son mis preocupaciones. Es decir, solo pongo la preocupación en lo que tiene capacidad de control bajo mí mismo, ¿ok? Solo me preocupo sobre lo que tengo capacidad de control, sobre lo que puedo hacer algo, sobre lo que influye directamente sobre mí y yo puedo actuar en consecuencia, y sobre lo que tengo influencia, sobre lo que no influye directamente sobre mí, pero tengo la capacidad de influir para ayudar a solucionar el problema. Las personas, segundo hábito de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, las personas que, digamos, se dirigen hacia ese autodominio, trabajan con el fin en la mente. ¿Y qué quiero decir cuando trabajan con el fin en la mente? Básicamente, que una persona que trabaja con el fin en la mente tiene claras las acciones que le tienen que llevar a un resultado determinado y no funcionan en base a un condicionamiento preestablecido. ¿Qué ocurre con las personas que no son efectivas? Pues que básicamente están actuando ante un condicionamiento social. Como norma por defecto, mayoría de las personas que no son altamente efectivas, si quieren educar, ¿qué hacen? Estudian una carrera universitaria, se sacan una carrera de magisterio y luego hacen unas oposiciones para acceder a un puesto público y cobrar durante 4 años 1.900 euros al mes. Las personas altamente efectivas, como por ejemplo Jürgen Klarik, pues crean una plataforma donde realmente abarcan educación a millones de personas con un alto nivel de, sobre todo, de información de calidad y un alto nivel de comprensión por parte de los alumnos, dándoles lo mejor que pueden dar, y esas personas, en vez de facturar un salario mínimo, facturan millones. ¿En qué se basa eso? Simplemente en condicionamiento. Las que no son altamente efectivas están condicionadas por la sociedad, las que no toman sus propias acciones. Tenemos que tener muy claro que las cosas se crean 2 veces, primero en la mente y luego en la realidad. Entonces, cuando quiero trasladar algo creado en la mente a la realidad, ¿cómo voy a actuar? Básicamente voy a poner un plan en ejecución y voy a tratar de liderar ese plan, de tener la capacidad para dirigir mis acciones a la consecución de ese plan determinado. ¿Sabiendo qué? Sabiendo que existe la posibilidad de que tenga que aplicar numerosos cambios en el proceso, ¿vale? En este caso, actúo con el rol de líder. Y básicamente siguiendo una guía, con sabiduría y poniendo el foco en cuándo algo está funcionando y cuándo hay que aplicar un cambio. Siguiente punto de la gente altamente efectiva: administración. Punto número 1 dentro de la administración: vamos a enfocarnos en prioridades. ¿Qué es lo que realmente me va a acercar al objetivo que yo quiero conseguir? Ahora, esas acciones que yo sé que me van a acercar a ese objetivo es donde voy a poner la disciplina
de aplicar y accionar día tras día, día tras día. Otro punto dentro de la administración, mejora continua, ¿vale? No voy a trabajar en base a una agenda puramente determinada, sino que voy a estar en mejora continua, viendo dónde puedo aplicar correcciones que me lleven a generar un resultado. En este caso, donde estén las acciones que me generan la mayoría de los resultados, voy a poner la acción. Un punto importante, porque aquí en el libro te habla de 4 grupos de personas según su organización, vamos a anular completamente los 3 primeros porque en el mismo libro te dicen que no son efectivos. Las personas que trabajan, digamos, con una administración efectiva diferencian lo urgente de lo importante. Ponen máxima atención en primero solventar lo que viene siendo urgente para ellos, para luego pasar a lo importante. Siguiente punto en relación a la administración, enfoque, ¿ok? No me voy a enfocar en los problemas, me voy a enfocar en las oportunidades. De todas las tareas o de la administración de las tareas de mi día a día que vaya a realizar, voy a poner primero el enfoque en las oportunidades antes que en los problemas, porque quizá el problema solo va a suponer, en este caso, sustentar algo para que no se caiga o simplemente actuar para mantenerlo más o menos o mejorar un poco, cuando las oportunidades pueden suponer saltos cuánticos en crecimiento, ¿ok? Y en relación a la autoadministración, voy a poner el foco en también organización semanal. Al igual que te digo que no existe una organización de agenda tal, o sea, día 1, tal, sí que existe una organización semanal. ¿Cuáles son las tareas que quiero o que debo completar en esta semana? Y aquí voy a poner el foco en la delegación. ¿Qué puedo delegar? Y una vez pongo el foco en qué puedo delegar, sobre las tareas que yo delego, voy a poner directrices, voy a hacer evaluación del proceso y voy a ver cuáles han sido las consecuencias. Y de esta forma voy a ir evaluando qué puedo delegar y qué debo mantener. Esto sería el ámbito de autodominio. Hemos hablado de proactividad, de fin en la mente y de administración del tiempo. Esta es, digamos, la parte que va sobre mí mismo. Ahora, para las personas altamente efectivas, vamos a poner el foco, sobre todo, en la cooperación. Cuando nos enfocamos, digamos, ya en el punto donde coopero con el resto de las personas. Y aquí vamos a poner el foco en la victoria pública, porque no trata sobre ganar tú solo, sino trata sobre una relación ganar-ganar. Cualquier relación, en este caso, moviéndonos hacia un objetivo, que suponga que una de las dos partes pierda, va a terminar por destruirse. La única forma de ser altamente efectivo y avanzar es actuar en forma de ganar-ganar, donde las personas que cooperan contigo también tengan un beneficio equivalente y racional en relación a la parte que ellos están haciendo. En este caso, en esta relación ganar-ganar, vamos a poner muchísimo foco en tener relaciones sanas, ¿vale? Tener realmente buenas relaciones con las personas con las cuales cooperamos. Carácter, vamos a diferenciar cuando tengo que mantener una línea y cuando se está, en este caso, desviando alguna parte del proceso, saber redirigir. Vamos a tener muy claros los acuerdos. Evidentemente es un punto muy importante dentro de toda la parte de cooperación, que los acuerdos estén muy bien definidos desde el principio. Básicamente la mayoría de los problemas, y te lo puedo decir en caso personal, siempre que ha habido algún reto, porque problemas realmente no existen, son percepciones, siempre que ha habido algún reto viene simplemente de no tener un acuerdo bien establecido. Siguiente punto, sistemas y procesos. Nunca caigas en la confianza de trabajo con alguien, pero te permito lo típico de no, ya me lo darás, ya me avisas. No, sistemas, cómo se va a hacer, y procesos, cuáles son las fases por las cuales vamos a avanzar para llegar a este punto, ¿vale? Eso en relación a la cooperación. Un punto muy importante también en relación a la cooperación es el entender a las personas con las cuales estás cooperando, empatía sobre todo, evaluar cuál es su situación y ver cómo puedes favorecerlos o ayudarles para moverlos en una misma dirección. Y evidentemente compromiso. Paso número 1, entender, y paso número 2, ser entendido, ¿ok? Entiendes a la persona, puede tener ciertos motivos personales, pero tú, de una forma empática, valga la redundancia porque lo hemos nombrado ya, debes de ser entendido y hacer entender a esa persona cómo tú buscas tanto tu beneficio como el suyo, que también quieres que él salga beneficiado, y le vas a ayudar a buscar las soluciones adecuadas para poner dirección en donde tiene que actuar. De esta forma vas a fortalecer sobre todo la confianza con esa persona. Una vez hemos visto la parte
de cooperación en base a ganamos ambos, entiendo a la persona que coopera conmigo, me hago ser entendido. Vamos a poner el foco en la cooperación creativa. Aquí extrapolamos un poco también al libro que hemos leído de la ley del éxito de Napoleon Hill. Se basa un poco en los mismos principios, pero bueno, vamos a enfocarnos en qué nos cuenta los 7 hábitos de la gente altamente efectiva en base a la cooperación creativa. Sobre todo, lo más importante, unión de las partes. Unión de las personas que están trabajando juntas para que trabajen por un beneficio mutuo en concepto de mente maestra. Que todo el conjunto de personas que cooperan, que realmente sea uno, enfocado en una única dirección. Vamos a trabajar sobre la producción y sobre todo ampliar la capacidad de producción. Voy a trabajar de forma que la cooperación creativa, personas con diferentes habilidades, cada uno especialista en su área, alineadas en conjunto, puedan elevar una producción y tengan capacidad para crecer exponencialmente más. Además de esto, vamos a fortalecer la relación. Y en base a la relación con las personas con las cuales trabajamos, debemos entender que hay diferencias. Entonces debemos de tratar las diferencias, sobre todo, desde el punto de humildad y respeto. Ante todo, siempre, por mucho que crezcas, mantén la humildad y gánate el respeto de las personas que trabajan contigo, así como respétalos a ellos. Siguiente punto, la formación, el ayudar a una persona que trabaja contigo a crecer en un ámbito que quizá puede ser su debilidad, puede ayudar a que esto se dirija directamente hacia la unidad, ¿ok? De esta forma, siempre que trabajamos dirigidos hacia una meta, hay diferentes fuerzas que pueden en este caso ser restrictivas o impulsoras. Como líder y como persona altamente efectiva, vas a trabajar con las personas de tu entorno a objeto de que realmente las fuerzas impulsoras crezcan cada día más y las fuerzas restrictivas cada día sean menores, ¿ok? Y básicamente estos son los 3 hábitos que hay que tener en cuenta a la hora de aumentar la efectividad y ser una persona altamente efectiva. Punto número 1, en este caso estábamos hablando de victoria pública, ganar ambos, ¿ok? Cooperación y punto número 3, o sea, cooperación como punto número 2 y punto número 3, cooperación creativa. Y último hábito de la gente altamente efectiva, renovación. Y este para mí es el punto más importante. De hecho, te diría que es el que he leído más rápido, porque si se lee un libro en 1 hora, se lee en 1 hora, no se lee en 1 hora y 10, ¿vale? Y lo hemos leído modo extremo, pero aún así te voy a contar sobre renovación. En renovación debemos de tener en cuenta que una persona, al igual que hemos hablado al principio, que una persona trabajaba en base a bienes físicos, económicos y humanos, en la renovación debemos de tener en cuenta el crecimiento en diferentes ámbitos de nuestra vida. Punto número 1, crecimiento mental. Voy a enfocarme en tener un crecimiento mental que me amplíe sobre todo mi capacidad organizativa. Voy a ser yo quien controlo y voy a tener la capacidad, en este caso, de tener completamente organizado cada ámbito de mi vida, ya sea ámbito propio o ya sea ámbito de equipo. Formación. Voy a estar en continuo aprendizaje y desarrollo mental. Formar a los demás. Formando, digamos, es formar, valga la redundancia, es la mejor forma de aprender. Cuando aprendes algo y encima lo compartes para ayudar a otros. Y sobre todo, importantísimo, la sociedad aplica un concepto de manipulación a todo el mundo y trata de formar a las personas a través de medios de televisión, periódicos, revistas, etc., a través del entretenimiento. Es la forma que tiene la sociedad de mantener a las personas, pues, muy bajamente efectivas, ¿ok? Entonces debemos de tener eso en cuenta. Vamos a poner el foco en un crecimiento mental. Siguiente punto, crecimiento espiritual. Eso es otro área de la vida donde cada persona debe estar completamente alineado. ¿Cómo se alinea en este caso el ámbito espiritual? Bien sea mediante la lectura, relajación, música, en la búsqueda de la felicidad. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cómo realmente me siento bien? ¿Qué es lo que realmente me hace crecer? Que no sea solo ámbito económico, que no sea solo ámbito de relaciones, que sea ámbito de mí mismo, cómo estoy en mi interior, cómo estoy conmigo mismo. ¿En qué creo? ¿En qué no creo? Tengamos todo eso en cuenta. Siguiente punto, renovación social. Hemos hablado de renovación mental, renovación espiritual y renovación social. Dentro de la renovación social hay varios ámbitos. Por un lado, ayudar, contribuir a los demás. Vas a recibir valor en relación a la cantidad de valor que tú aportas al mundo.
Da aquello de más por lo que te pagan y tú recibirás en consecuencia. Ayudar a los demás. ¿Cómo es mi entorno? ¿Con qué tipo de personas me relaciono? ¿Realmente suman en mi vida? ¿Me hacen crecer? ¿Me hacen avanzar? ¿O me hacen retroceder? Eso en el ámbito social. Y siguiente punto, ámbito físico, renovación física. La gente altamente efectiva está alineada a nivel mental, espiritual, social y físico. La mayoría de las personas que realmente son altamente efectivas tienen un físico equilibrado, en este caso trabajan cada área, se enfocan en mantener bien la alimentación, se enfocan en hacer deporte cada día y de esta forma direccionan la energía para tener cada día dominado al completo. El encontrar un equilibrio en estas 4 áreas de la vida va a ser básicamente lo que nos lleve a la organización adecuada, lo que nos lleve a realmente tener un buen enfoque y un punto muy importante. Debemos de tener una organización diaria que nos haga crecer en la renovación de estos 4 puntos de nuestra vida. Debemos de tener en este caso una rutina diaria, una serie de acciones que realicemos diariamente que nos hagan progresar. Como último punto, para comentarte básicamente, aprender, comprometerse y actuar. Con esto termina el libro y con que la gente altamente efectiva realmente está en continuo aprendizaje y tienen máximo compromiso porque eso sea un ciclo. Aprendo, comprometo, actúo. Aprendo, me comprometo, actúo. Aprendo, me comprometo, actúo. Aprendo, me comprometo, actúo. ¿Y eso qué lleva? Eso lleva básicamente a crecimiento continuo, a aprendizaje continuo, ya que realmente cada día seas mucho más altamente efectivo. Así que aquí tienes el resumen de la información que he podido extraer del libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Os animo, como siempre, a que evaluéis por vosotros mismos. Muchos de los que me seguís sois emprendedores y me gustaría que me dejarais en comentarios si habéis leído este libro, si en vuestra lectura, también decidme si ha sido lectura habitual o lectura eficiente. No voy a decir rápida, voy a decir eficiente, porque sinceramente después de descubrir esta habilidad, para mí lo que se hacía hasta ahora simplemente era que no lo estaba haciendo de la forma adecuada. Simplemente era que tenía mi dinero en el IBEX 35 en vez de tenerlo en el mercado cripto, para que te hagas una idea con la comparación. Entonces, si has leído este libro, me gustaría que me digas en comentarios si realmente te he transmitido toda la información, si tú has adquirido menos información, más información, si te he contado el libro tal y como es. Así que nada, espero tu comentario, que me dejes la manito arriba, y te agradecer el like, sobre todo que compartas este vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Un saludo, chicos.